La ley de absorción es una ley que tiene muchas similitudes a una ley distributiva. Primero, porque tienen dos conectivos opuestos de disyunción y conjunción. Al igual que hay tres términos operándose. La única diferencia entre ambas leyes es que en la absorción es necesario que uno de los tres términos se repita. El resultado de esta ley siempre será el término que esté repetido, mientras que las variables que queden se absorben o eliminan. Hagamos un test. ¿Qué ley puede aplicarse en cada uno de los polinomios? En el primer caso, ¿puede aplicarse la absorción? La respuesta es no, ya que la única ley que puede aplicarse es la ley asociativa. Esto debido a que hay conectivos de un mismo tipo. En el segundo caso, ¿qué ley se puede aplicar? La respuesta es ley distributiva, ya que hay tres términos distintos y dos conectivos opuestos de conjunción y disyunción. Finalmente, en el tercer polinomio, ¿cuál de las tres leyes podemos aplicar? En este caso, solo aplica la ley de absorción, ya que hay dos conectivos diferentes, y dos de sus tres términos se repiten. La séptima ley lleva por nombre ley de idempotencia. Esta ley se aplica cuando dos términos iguales se operan entre sí. Idem quiere decir idénticos, de allí el nombre de esta ley. La ley consiste en determinar si un grupo o término es idéntico a otro, y estos a su vez se operan mediante la disyunción o la conjunción. El resultado es uno de los términos o grupos repetidos. En términos de ejemplos proposicionales, asumamos que la variable P equivale a que María tiene dinero. La expresión P y además P se leería María tiene dinero y María tiene dinero, lo que es absurdo y redundante. Se elimina uno de los términos repetidos, y nos queda solo un término. Lo mismo ocurre con grupos de polinomios más grandes, siempre que sean idénticos. Uno de estos grupos queda eliminado y el resultado es el término repetido. La octava ley de equivalencia lógica se le conoce como ley de complemento. Esta ley se aplica cuando dos términos se operan entre sí, mediante una conjunción o una disyunción, y ambos términos son opuestos entre sí. En el caso de que el conectivo a operar sea una conjunción, la respuesta es falsa. Esto lo podemos razonar si asumimos a la proposición P como María tiene dinero. La oración P y no P se leería María tiene dinero y no tiene dinero, lo que resulta en una contradicción, lo que la hace falsa. En el caso de que el conectivo operador sea una conjunción, el resultado sería verdadero, ya que el ejemplo anterior, María tiene dinero o no lo tiene, es de hecho verdad según la tabla de verdad de la disyunción. La novena ley de equivalencia lógica es la ley de identidad. Esta ley se aplica inmediatamente al aparecer una veracidad dentro del polinomio. Es producto de la combinación de cuatro axiomas, en el que, mediante una conjunción y una disyunción, podemos obtener cuatro resultados para cada caso. Estas leyes se relacionan con las leyes base del álgebra booleana, tema que será tratado en la unidad 5, en donde podemos ver que la verdad vale 1 y el falso vale 0. Asimismo, la conjunción se comporta como un multiplicador, y la disyunción opera como una suma. Todos estos cambios nos conlleva a ver los valores neutros de la suma y de la multiplicación, es decir, 1 y 0. Para estos valores neutros, debemos recordar que todo valor sumado a 0 es 0. Recordando que 0 es igual a falso. Todo valor multiplicado por 1 es el mismo valor. Todo valor multiplicado por 0 es igual a 0, es decir, falso. Y finalmente, todo valor sumado a 1 dará como resultado 1. Esto conforman la ley del álgebra booleana. He aquí algunos ejemplos. Teniendo como base las leyes de identidad, estas podemos aplicarlas a términos pequeños o bien grupos grandes en un polinomio, siempre que se corresponda con un axioma de esta ley. Hasta ahora, hemos visto que, en todas las 9 leyes, solo aplican para los conectivos de la conjunción y de la disyunción. No aplican ante la presencia del condicional o bicondicional. Ahora veremos la ley condicional. Esta ley pasa por 3 fases, o etapas. La primera fase es negar el primer término o grupo. La segunda etapa consiste en transformar el condicional por una disyunción. Finalmente, el último término queda sin cambios. Vemos que, en el segundo ejemplo, el primer término ya se encuentra negado. Al aplicar la ley condicional, se debe negar nuevamente ese término, por lo que al final, el término queda doblemente negado, dando como resultado
que el primer término quede positivo. La condición pasa a ser una disyunción, y el último término queda, sin cambios. Para el tercer ejemplo, notamos que, el primer término lo forma todo un paréntesis, por lo que, por ley condicional, vamos a negar todo el paréntesis. La condición pasa a ser una disyunción, y el último término queda, sin cambios. El último ejemplo, vemos que la primera parte de la condición la conforma un paréntesis, que ya está negado. Al aplicar la ley condicional, debemos negar todo el primer término, por lo que queda doble negado, por lo que resulta, el primer paréntesis en positivo. La condición pasa a ser una disyunción y el último término, representado por el segundo paréntesis, queda igual. Veamos un ejemplo más complejo, en donde claramente, notamos la presencia de tres condicionales en el mismo polinomio. Vamos a proceder a resolverlo paso a paso. Lo primero, es resolver el primer paréntesis, donde hay un condicional. Al aplicar la ley condicional, el primer paréntesis termina quedando como se muestra a continuación. Luego, el resto del polinomio, lo dejamos sin cambios, para resolverlo en un siguiente paso. Procedemos a resolver el segundo paréntesis, y el resultado al aplicar la ley, quedaría como se muestra a continuación. Finalmente, solo queda el condicional central. Al aplicar la ley condicional sobre el polinomio que queda, el resultado equivalente, es el que aquí mostramos. La ley del bicondicional. Esta ley, permite separar, la flecha de doble dirección del bicondicional, en dos flechas independientes y unidireccionales, convirtiéndose en dos condiciones unidas por un conectivo central de tipo conjunción. La primera condición se leería como, si antecedente, entonces consecuente, y la segunda condición se leería, si consecuente, entonces antecedente.